¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a su programa Principios de Fe. ¿Qué les parece si ahí donde están me acompañan para ir por sus Biblias, para empezar el programa y abren sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3? Ok, tomen un minutito para ir por su Biblia, conózcanla, abren la Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, ¿ok? Y antes de empezar a orar, antes de empezar a leer la palabra de Dios, ¿qué les parece si hacemos una oración para que sea Dios, para que el que nos hable y el Espíritu Santo el que nos guíe, ¿ok? Ahí donde están, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, de predicarla, de enseñarla. Gracias por el privilegio, Señor, de poder ahorita estar delante de ti, Señor, para escucharte a ti, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, nos revele esta palabra a nuestros oídos espirituales y a nuestros ojos espirituales. Te pido que tu Santo Espíritu nos desenvuelva esta palabra para nosotros comprenderla y ponerla por acción, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar. 1 Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El tema de hoy significa vivir como Jesús es vivir en obediencia al Padre. ¿Tú te has preguntado cómo vivía Jesús? Y la Biblia nos enseña que como vivía Jesús, Él vivía obedeciendo al Padre. Es decir, Él oraba para ver al Padre y el Padre le mostraba lo que debía hacer y Jesús actuaba en fe. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que tú y yo tenemos que aprender del ejemplo de Jesús. Jesús iba con el Padre, pasaba tiempo con Él en oración y el Padre le mostraba lo que debería hacer. Y cuando el Padre le mostraba lo que Él debía hacer, Jesús caminaba en obediencia, a obedecer al Padre en su corazón. 1 Juan capítulo 2, versículo 13. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mucha gente se confunde con el tema de los mandamientos. La Biblia nos enseña en el Viejo Testamento 10 mandamientos y más de 600 ordenanzas que Dios ordenaba para el pueblo judío. Déjame decirte que aquí en el versículo 3 no se refiere a los mandamientos del Antiguo Testamento, porque la persona que está en Cristo ya no vive bajo los mandamientos del Antiguo Testamento, sino vive en Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? Voy a tocarlo rápido porque no es el tema el día de hoy, ¿ok? Los 10 mandamientos fueron hechos exclusivamente para el pueblo de Israel y para la gente que quería vivir bajo la ley. La Biblia nos enseña que Cristo Jesús nos redimió de la ley. Eso significa que tú y yo hoy en día no seguimos la ley, ¿ok? Pero obedecemos los mandamientos. La pregunta sería, ¿obedecer los 10 mandamientos? No. La Biblia dice que Dios les dio 10 mandamientos al pueblo judío para que los obedeciera y todos aquellos que querían seguir a Dios deberían seguir los 10 mandamientos. Pero lo que aquí dice 1 Juan capítulo 2 versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, se refiere a todas las palabras que Jesús dijo. Jesús dijo, hay 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque al amar a tu prójimo como a ti mismo, tú no lo vas a matar, tú no vas a adulterar, tú no vas a mentir. ¿Sí me explicó? Cumples la ley. En estos 2 mandamientos se cumple la ley. Pero dentro de esos 2 mandamientos de amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, hay, digámoslo que, varios submandamientos. Por ejemplo, un submandamiento es la obediencia a Dios. ¿Sí me explico? Jesús nos enseñó una obediencia a Dios. Jesús nos enseñó a obedecer al Padre. Nos dijo que debemos obedecer al Padre y ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Es decir, amarás a Dios sobre todas las cosas no es decir, yo te amo, Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es obedecer. También claro que hay una serie de mandamientos que Jesús o Dios nos dio por medio de Jesús. Hay muchos más submandamientos, pero todos parten de amarás a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? Dentro de eso hay muchos submandamientos. Por ejemplo, un submandamiento dentro de amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice amar a nuestros enemigos, bendecirlos a nuestros enemigos, orar por ellos. ¿Sí me explico?
¿Cómo amo a mi prójimo? Perdonándolo, amándolo. ¿Sí me explico? Esos son sus mandamientos. Orando por él, bendecirlo. Esos son sus mandamientos, ¿ok? ¿Cómo amo a Dios sobre todas las cosas? Obedeciéndolo. Nuestra mejor adoración a Dios es la obediencia. Sin obediencia no hay una adoración a Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, mujer, vendrá la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? Eso significa que teníamos que nacer de nuevo, o la persona tiene que nacer de nuevo en Cristo Jesús, para después en espíritu nacer de nuevo, para en verdad obedecer al Padre, porque Jesús dijo, tu palabra es verdad. Lo que Jesús dijo a la mujer samaritana es necesario nacer de nuevo, como lo dijo en el capítulo 3 de Juan. Le dice, es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes obedecer al Padre. Entonces tienes que nacer de nuevo para obedecer la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Perfecto. Entonces fíjense lo que dice ahí. Acuérdense, el tema de hoy se trata es vivir como Jesús vivió, en obediencia al Padre. Tú y yo tenemos que aprender a obedecer. Tú y yo tenemos que aprender que nuestra mayor adoración es obedecer al Padre. Nuestra mayor adoración no es levantar los brazos. Cuando tú levantas los brazos y cantas, eso no es adoración, eso es alabanza. La adoración tiene que ver con la actitud interna de nuestro corazón. Es decir, ¿cómo adoro? Adoro a Dios con mi corazón cuando rechazo el pecado, cuando decido vivir una vida santa en obediencia a Dios. Cuando obedezco a Dios, es ahí donde estoy adorando al Padre en espíritu y en verdad. Cuando yo abro mi boca y levanto las manos, yo estoy alabando al Padre. ¿Entiendes la diferencia? Primera Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo se sabe si una persona conoce a Cristo Jesús y es cristiano? Si guarda sus mandamientos. Ya expliqué esa parte de los mandamientos, ¿ok? Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es imposible ser cristiano y decir que conoces a Cristo sin obedecer a Dios. ¿Me estás entendiendo? Hoy en día hay muchas personas que dicen, es que está bien que los fornicarios, los homosexuales, conozcan a Dios. Claro que está bien. Dios te dice, ven y tal como eres. Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, vamos a ponerte la puerta, cuando tú vienes a Cristo Jesús, tú ya no permaneces igual. Cuando tú entras por la puerta de Cristo Jesús, Cristo te cambia. Es decir, el que era fornicario, el que era adúltero, el que era gay, o el que robaba, el que mataba, cuando conoce a Cristo Jesús, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de ser gay. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Hay muchas personas que siguen yendo a la iglesia, adulterando, fornicando, siendo gays, odiando en sus corazones, siendo avariciosos, siendo idólatras, siendo de muchos pecados que ahorita los vamos a ver, y no han obedecido a Dios. Y se dicen ser cristianos. Y la Biblia dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No soy yo, está diciendo la Biblia. Y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Te estás dando cuenta? El que guarda su palabra. ¿Qué significa guardar su palabra? Jesucristo les dijo en el capítulo 8 de Juan, les dijo, vosotros seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Juan capítulo 15 versículo 7 dice, si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecéis en mí, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la palabra tiene que permanecer. ¿Cómo permanece la palabra? Sencillo. Tú lees la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, la palabra está entrando en tu intelecto, ¿ok? Al alma, a la mente, ¿ok? Cuando tú meditas la Biblia, la palabra cae de la cabeza al corazón. Como le dijo Dios a Josué, meditarás en ella día y noche para bajarla de la mente al corazón. Cuando tú la tienes en el corazón y te cae el 20, tú la empiezas a obedecer. Cuando tú lo obedeces, guardas tu palabra. ¿Qué significa guardar la palabra? Significa que cuando tengas una encrucijada, dos caminos para decidir hacer lo que Dios quiere o el pecado, tú decides hacer lo que Dios quiere, aunque nadie te vea, tú decidiste guardar la palabra. Cuando tú estás en tu casa y estás viendo las redes sociales y de repente ves una mujer o un hombre con deseo y tú dices, no, quieto, eso no es de Dios, entonces lo quitas, tú estás guardando la palabra. ¿Sí me explico? Cuando alguien te hace mal y tú decides perdonarlo y amarlo y bendecirlo, tú estás guardando la palabra.
La palabra la lees, cae aquí en la cabeza, la meditas, cae al corazón, y cuando la obedeces, tú la estás guardando. Entonces el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha ido perfeccionando. ¿Te das cuenta que dice se ha ido perfeccionando? Es decir, nuestra obediencia a Dios no es una perfección total. Si nuestra obediencia a Dios es una decisión diaria de adorar al Padre, obedeciéndolo paso a paso, para ir creciendo en el desarrollo de un amor que se va perfeccionando día con día. Es decir, ¿por qué dice el amor del Padre se ha ido perfeccionando? Porque cuando tú conoces a Dios, guardas la palabra, estás viendo lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada, ¿ok? Cuando tú decides hacer lo que a Dios le agrada, tú piensas que Dios te está privando de algo. Pero cuando tú amas verdaderamente a Dios, tú no piensas que Dios te está privando de algo. Al contrario, tú le dices a Dios, Señor, antes de que me lo pidas, aquí está. Porque he leído en tu palabra que, no sé, que el guardar rencor no está bien. Antes de que me lo pidas, yo perdono. ¿Me explico? Y ahorita vamos a ver la historia de un hombre que hizo eso. Que antes que Dios le hablara y le dijera, entrégame eso, el hombre decidió dárselo primero a Dios. Pero también vamos a ver la historia de otro hombre que le dijo, yo guardo todas las cosas. Y Dios le dijo, tú guardas los mandamientos de Dios. Entrégame eso que está en tu corazón que no me quieres entregar. Y el hombre no lo quiso entregar. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de la obediencia genuina. La obediencia genuina a Dios siempre tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. No tiene que ver con el hecho de que ante el público, ante la gente, yo me porto bien o haga bien. Tiene que ver con nuestra obediencia a Dios en los lugares privados y públicos. Es decir, yo decido guardar la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar, ¿ok? Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha ido perfeccionando. Quiero decirte eso, él se ha ido perfeccionando. No es algo de la noche a la mañana, sino es paso a paso se va perfeccionando el amor del Padre, porque cuando tú más lees de Dios, la Biblia, Dios te va revelando su amor. Y cuando tú más conoces el amor de Dios, tú vas quitando cosas de tu vida antes de que Dios te las pida. ¿Por qué? Porque tú por amor las estás dejando. Y eso es obediencia. Eso es obediencia al Padre. También el Padre puede venir, tú puedes decir, entrégame eso. Y tú rápidamente lo das. De eso es lo que estamos hablando. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos que estamos en Dios? Porque estamos prontos a obedecer al Padre, porque se ha ido perfeccionando, porque guardamos sus mandamientos. Por eso conocemos que estamos en Dios. Por eso sabemos que estamos en Dios. Porque nuestra obediencia se ha ido perfeccionando. Se ha ido perfeccionando al ir conociendo el amor del Padre. Versículo 6. El que dice que permanece en Él, en Cristo Jesús, debe andar como Él anduvo. ¿Te estás dando cuenta? Si tú dices que permaneces en Cristo Jesús, si tú dices que eres cristiano, tienes que vivir de la misma manera que Cristo Jesús vivió aquí en la tierra. ¿Sabes cómo vivió? En obediencia total al Padre. Él decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní y dijo, Señor, no quiero morir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Y Jesucristo se paró y dijo, hecho está. ¿Te das cuenta? Nuestra obediencia a Dios tiene que ser nuestra mejor adoración. Nuestra obediencia a Dios es el claro ejemplo de cómo vivir como Jesucristo anduvo. Nuestra obediencia a Dios es estar en Jesús. ¿Te estás dando cuenta? Voy a leerlo rapidísimo otra vez, capítulo 2 de 1 Juan, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no los guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, si tú eres cristiano, tú obedeces a Dios. Si tú no eres cristiano, tú dices ser cristiano, pero no obedeces a Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha ido perfeccionando. Cuando tú decides obedecer a Dios en tu corazón, el amor del Padre entra en tu corazón para ir perfeccionándose en tu vida y empiezas a sacar cada vez más y más basura por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Tú dices que permanece en Cristo, entonces empieza a vivir hoy en una obediencia total a Jesús. Vamos ahí a Mateo. Vamos a Mateo, por favor, abran sus Biblias. En Mateo, capítulo 21, versículo 28, ¿ok?
Aquí estamos hablando de la parábola de los dos hijos, ¿ok? Dice ahí, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no, no quiero. Pero después, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Y luego Jesús dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Jesús le dice bien sencillo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. ¿Te estás dando cuenta? Jesús no está hablando de dos tipos de personas. Uno obedece y el otro no obedece. Uno tenía voluntad y el otro no tenía voluntad. Uno le dijo, Señor, no tengo voluntad, no quiero ir a la viña. Pero después se arrepintió, cambió su voluntad, le pidió perdón a Dios y fue a la viña. El otro le dijo, yo voy a la viña, pero no fue. ¿Qué significa eso? El primer hijo significa, Señor, como igual que Jesús en el huerto de Getsemaní, Padre, yo no quiero morir. La Biblia dice que cuando Jesús estaba orando, gotas de sangre salieron de su frente, porque Jesús estaba en una tremenda angustia, porque Él no quería morir. Él estaba diciendo, Padre, yo no quiero morir, no quiero pasar por ese sufrimiento. Me he encariñado tanto con los humanos, me he encariñado incluso con aquel que me va a traicionar. Me he encariñado con todos ellos, Señor. No quiero morir. No quiero. Pero después Jesús dijo, que se haga tu voluntad. Y fue a la viña. ¿Estás entendiendo? El primer hijo dijo, no quiero. ¿Cuántas veces tú has dicho, Señor, no quiero hacer algo, Señor, no tengo ganas de levantarme e ir a la iglesia, Señor, no tengo ganas de ir a predicar, Señor, no tengo ganas de perdonar, no tengo ganas de amar, no tengo ganas de dar mis últimos 300 o 500 pesos a una persona a la calle? No tengo, no quiero, no quiero orar. Es más, ahorita no tengo ganas de orar. ¿Cuántos han levantado en la mañana y no tienen ganas de orar? Yo soy culpable de eso. Muchas veces, la mayoría de las veces, de 10, yo creo que 7, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia. Pero cuando me levanto en obediencia al Padre y le pido perdón al Padre, me arrepiento y leo la Biblia, ahora sí cambio mi voluntad y le doy gracias a Dios porque empiezo a leer la Biblia gozoso, con ganas. ¿Te estás dando cuenta de lo que estamos hablando? Señor, no quiero, la carne no quiere, pero te voy a obedecer. Jesús dijo, mi carne no quiere, Señor. Por eso Jesús les dijo, velad y orad a sus discípulos para no entrar en tentación, porque la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne no. Jesucristo estaba pasando por eso. Mi carne no quiere morir, pero yo en mi espíritu quiero obedecer al Padre. Padre, Jesús dijo, yo voy a la viña, yo voy a morir, voy a ir al madero y a morir por ellos. Y Jesús se levantó y dijo, vámonos, hecho está. Y se levantó y fue y murió en la cruz y después resucitó. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta que este hijo representa a la persona que le dice al Padre, Señor, mi carne no quiere, pero yo quiero obedecerte? Cuando tú tienes una decisión en tu corazón de obedecer a Dios sobre todas las cosas, aunque tu carne no quiera, aunque tu mente no quiera, tú lo vas a obedecer, porque has decidido de adentro obedecer al Padre. La diferencia está en los otros hijos. Los otros hijos dicen, yo quiero orar, mañana voy a orar. Es más, tú puedes ir a un servicio de adoración y decir, gracias Padre, gracias, ya siento el fuego de Dios. Y mañana no te levantas a orar, el domingo no vas a la iglesia, mañana no hables tu Biblia. ¿Por qué? Porque en el servicio estás, yo quiero más de ti, Señor. Pero cuando viene la obediencia no lo haces. Eso representa el segundo hijo. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás comprendiendo? El segundo hijo dice, yo quiero, está dispuesto. Pero como en su corazón no ha determinado obedecer a Dios, no lo va a obedecer. Siempre que se encuentre con una encrucijada, va a preferir, ay, ¿sabes qué? Me tengo que ir al partido de fútbol. Ay, ¿sabes qué? Me tengo que ir con mis amigos. Ay, ¿sabes? Me tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque siempre prefieren eso, porque no han dispuesto en su corazón a obedecer a Dios. Pero el primer hijo que ha dispuesto en su corazón a obedecer a Dios sobre todas las cosas, él dice, Señor, no quiero ir. Tengo algo que hacer, pero voy a ir mejor contigo. Señor, toda la semana me levanto temprano. Y el domingo me estás llamando a servir temprano. Señor, no tengo ganas de tampoco levantarme el domingo temprano. Pero como no es de ganas y te he dado mi vida, te pido me perdones por esa actitud.
te doy gracias y voy a ir con gusto. Y obedeces. ¿Te estás dando cuenta de lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es algo sencillo. Dame un segundo porque se apagó aquí la computadora. Lo que estamos hablando es algo sencillo, donde Dios dice que nosotros... se apagó aquí la otra computadora, bueno. Lo que estamos hablando es algo sencillo, donde Dios dice que nosotros tenemos que obedecer al Padre. Tenemos que decidirnos obedecer al Padre sin importar nuestras emociones. Te voy a decir una cosa, yo cuando estaba en la cárcel, yo todavía tenía poco tiempo estar en la cárcel, tenía como 1 año. Ya tenía 1 año y sin ver a mi hija de 3 meses y medio. Yo recuerdo que cuando estaba en la cárcel, me mandaron esta foto después. Y siempre veía una foto de mi hija en la cárcel y me querían dar 21 años y no sabía cuánto tiempo iba a salir de ahí. Y cada vez que veía la foto, me recordaba y decía, quiero estar con mi hija, ya quiero estar con mi hija. Pero no dejaba que eso me deprimía. No dejaba que eso me quitara las ganas de adorar y orar a Dios. Porque muchas personas lo que hacen es buscar un pretexto para deprimirse y no buscar a Dios. Al contrario, yo cuando estaba en la cárcel, claro que lloraba. Me secaba las lágrimas y ahora sí, Señor, vamos para adelante. Nosotros como cristianos sentimos, lógicamente, si yo te pego aquí en la mano, claro que vas a sentir el golpe, pero tú sabes cómo reaccionar, si me vas a golpear o me vas a guardar rencor, o no me vas a decir nada, o me vas a perdonar, ¿cierto? Nosotros como cristianos sentimos, pero que eso que viene a tu vida, no determine tu obediencia a Dios. Muchas personas me han dicho, y cristianos, es que nosotros como cristianos tenemos el derecho a sentirnos y a deprimirnos y esto. No, Señor. Tú como cristiano tienes el derecho a sentir, pero no tienes el derecho a deprimirte. No tienes el derecho a entristecerte. La Biblia dice que Jesús entristeció cuando Lázaro murió, nada más. Pero no es la misma palabra triste, estar tristeza de depresión, sino que es una palabra triste que mi amigo Lázaro, pero va a revivir. ¿Sí me explico? Tú y yo no tenemos el derecho a sentirnos deprimidos. Tú y yo no tenemos el derecho a sentirnos, no, pues ya no quiero. No, le hemos dado nuestra vida a Dios. Como cristianos tenemos el derecho a sentir, pero al sentir, esas emociones se las depositamos a Dios y le decimos, Dios, aquí están mis emociones. Yo no quiero, pero he decidido obedecerte. ¿Te das cuenta? Hay muchas personas que predican que tú tienes el derecho como cristiano a deprimirte y estar triste. No, no tienes el derecho a deprimirte ni estar triste. Tienes el derecho a sentir. Y cuando venga la emoción, claro que puedes llorar, claro que te puede salir una lágrima, claro, como a mí me pasó en la cárcel. Lloré un ratito porque quería estar con mi hija, pero a los 10, 15 minutos me secaba las lágrimas y decía, Señor, te creo a ti. Y mis sentimientos no determinaban si iba a obedecer a Dios. Mi obediencia ya estaba determinada porque le había dado todo a Dios. Por eso como cristiano no tienes derecho a deprimirte. Por eso como cristiano tú le has dado tu vida a Jesús. Tus decisiones no están basadas en el momento de tus emociones, sino están basadas en la actitud de tu corazón de obedecer a Dios. Y vamos a verle un claro ejemplo. Vamos a Lucas, capítulo 18, por favor, versículo 18. Para que veamos. El joven rico, todo el mundo conoce la parábola del joven rico, ¿no? O la mayoría de las personas conoce la parábola del joven rico. Es que estaba grabando el podcast y creo que se paró también, entonces, pues, bueno, entonces se paró y después veo. Ok, todo el mundo conoce la parábola del joven rico, ¿no? Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. ¿Te estás dando cuenta que el muchacho le dijo, Maestro bueno? Y Jesús le dijo, hey, espérame, bueno solamente hay Dios, hay uno Dios. Lo que Jesús le estaba remarcando es, tú estás reconociendo que yo soy Dios, le está diciendo Jesús. Y el joven rico le dijo, sí, yo estoy reconociendo. ¿Ok? Eso es lo que está aclarando de Jesús. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Te das cuenta que dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2, versículo 3, que el que guarda sus mandamientos está en Cristo? ¿Te das cuenta que estos mandamientos es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo? El versículo 21, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ah, Señor, yo guardo sus mandamientos, yo amo a Dios sobre todas las cosas y amo a mi prójimo como a mí mismo. Pero como te dije en un principio,
hay pequeños submandamientos que componen el primer mandamiento. Vuelvo a repetir, por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo amo a Dios sobre todas las cosas? El primer submandamiento para amar a Dios sobre todas las cosas. Obediencia. Obediencia. Es uno de los primeros mandamientos, submandamientos. Si tú no tienes obediencia al Padre, tú no amas al Padre. ¿Estás entendiendo? Aquí lo que le está diciendo Jesús es, tú cuidas los mandamientos grandes, pero se te olvidan los submandamientos. Versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Por qué Jesús, si te fijas en los mandamientos, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre? Primero, no le dice el de amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, no le dices que tendrá a Dios. Jesús le está dando donde más le duele. Le está diciendo, tú dices amar a Dios y que tienes a Dios en primer lugar, pero en realidad no me tienes en primer lugar porque no amas al prójimo. Si te fijas, Jesús le dijo aquí los mandamientos, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. Son mandamientos a favor del prójimo. Y luego Jesús le dice, gloria al Espíritu Santo, gracias. Y luego Jesús le dice, vamos a ver si amas al prójimo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Te das cuenta que no amas de la manera que Dios quiere que ames? ¿Te das cuenta que Dios no está en primer lugar en tu vida? ¿Te das cuenta que no amas a Dios sobre todas las cosas? Y segundo, no amas a tu prójimo de la manera que Dios demanda. Tú amas a Dios de la manera que tú quieres amar a Dios y tú amas a tu prójimo de la manera que tú quieres amar al prójimo. Por eso dice la Biblia lo que empezamos a leer en 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. El que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. No como yo creo que andar, sino como Él anduvo, obedeciendo al Padre, no obedeciendo lo que yo quiera, sino obedeciendo los mandamientos de mi Padre. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo lo que estamos hablando? El joven rico le dijo, yo he guardado todos los mandamientos, Señor, yo quiero ir a tu viña, yo quiero ir a tu viña. Pero cuando Jesús le dijo, ok, dame eso, no quiero ir a la viña, mejor no voy. ¿Te das cuenta? Un cristiano alabando en la iglesia diciendo, gracias Señor, gracias, quiero más de ti, te necesito. Y después se va toda la semana y no obedece a Dios. Él cree amar a Dios porque levantó los brazos y decir te amo, pero en realidad Dios le está hablando y le está diciendo, dame la actitud de tu corazón, ámame. No vengas solamente una vez los domingos, no leas la Biblia de vez en cuando. Léela todos los días, quiero tener una relación contigo. Entrégame eso que está por encima de mí, entrégame eso. Aquí el joven rico le dijo, entrégame tu dinero, porque si tú me entregas tu dinero, comprendo que me amas. Versículo 23. Entonces, fíjate, versículo 22 otra vez, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, ¿ves? Aún te falta una cosa. Todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No le dijo, dame todo el dinero, Jesús. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. El que dice estar en Jesús debe andar como Él vivió. Versículo 23. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué se puso? Muy triste. ¿Te das cuenta? Que vive por una emoción y no por una convicción. La persona que conoce a Cristo Jesús y ha decidido ser su Salvador a Cristo Jesús es una convicción genuina que no nace de una emoción, sino nace de una convicción a través de la palabra de Dios, de creer que Jesús es el Señor y que Él, al decirle Señor, le estoy dando mi obediencia. Una persona que está por convicción obedece a Dios. Una persona que está por emoción no obedece a Dios. Tan pronto Dios le pide que entregue eso que está delante de él y no quiere entregarlo. Una persona que está por emoción es aquella persona que levanta los brazos, alaba a Dios, no adora a Dios, alaba a Dios solamente con su boca. Y cuando Dios le dice, quita ese rencor, quita ese enojo, deja la idolatría, deja esto, aporta, porque también los diezmos, aporta bien tus diezmos. Voy a poner esto, no tienen mucho que ver con el tema, pero también es cierto. Si tú no estás pagando tus diezmos a la iglesia y no estás ofrendando, déjame decirte que tú tienes idolatría en tu corazón y necesitas pagar tus diezmos a tu iglesia y dar tu ofrenda a la iglesia o a las otras personas que necesitan como más ministerios que hay, ¿ok? Hay muchas personas que no están pagando sus diezmos ni sus ofrendas y ponen en primer lugar su dinero antes que a Dios. Es otro tema. Pero Dios te está hablando y te está diciendo, dame lo que está por delante de tu corazón,
Dame lo que está ahí. El joven rico le dijo, Señor, yo quiero ir a tu viña. Yo guardo todos tus mandamientos, gloria a Dios. Yo voy a la iglesia, alabo a Dios. Pero cuando Jesús le dijo, una cosa te falta, ve y da todo tu dinero a los pobres, él se entristeció. La persona que la persona que vive por emociones, al momento de que Dios le pide algo, siempre va a reaccionar con una emoción y nunca va a obedecer. ¿Sabes por qué nunca va a obedecer? Porque no tiene una convicción de obedecer, tiene una emoción de obedecer. Y su obedecimiento depende de la emoción. Señor, yo voy a tu viña, hoy está padre todo. Y al día de mañana trae la cobija arrastrando. Ya no quiere ni leer, ya no quiere ni perdonar, ya no quiere nada porque está triste. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido, Jesús vio que se entristeció. Dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Ves lo que está diciendo aquí Dios? Dios está diciendo, si tú tienes algo delante de Dios que no te permite obedecer correctamente a Dios, tu obediencia total, y parece ser imposible quitarlo, te está diciendo Dios, lo que es imposible para ti, para mí es posible, pero tú me lo tienes que entregar. Ahora vamos a la historia de Zaqueo, en el capítulo 19. Quiero que te fijes en el capítulo 18, versículo 18 de Lucas. Dice, el joven rico. Y nunca conocemos el nombre del joven rico. En cambio, el capítulo 19 de Lucas, versículo 1, dice Jesús y Zaqueo. ¿Por qué dice Zaqueo y el joven rico? Porque el joven rico no decidió pagar el precio de quitar lo que había en su corazón para obedecer a Dios. Y Zaqueo antes de que Dios se lo pidiera, Zaqueo se lo entregó. Nosotros tenemos que ser como Zaqueo, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Te estás dando cuenta que también era rico como el joven rico? Era rico también. Y rico. O sea, tenían el mismo problema de riqueza, por decirlo de alguna manera. Y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomorro para verle, porque había de pasar por ahí. En otras palabras, Zaqueo tenía una convicción en su corazón de buscar a Dios. ¿Por qué procuraba buscar a Jesús? No sé. Tal vez había escuchado a la gente que gritaba, Jesús el que sana, Jesús el Hijo del Mesías, Jesús el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo. Y él dijo, yo quiero conocerlo. Yo quiero seguirlo en mi corazón tengo una convicción de seguirlo. Entonces Zaqueo fue corriendo a buscarlo y cuando vio que no podía porque era chaparro y venía mucha gente, él no dijo, chihuahua, mejor me voy, ya no pude ver a Jesús, soy chaparro. No, él no dejó que sus emociones ni sus circunstancias determinaran la convicción que había en su corazón de buscar a Jesús. ¿Me estás comprendiendo? Él dijo, Señor, yo voy a la viña. Y él fue a la viña. Esta es la actitud que tenemos que encontrar. Señor, aunque no sé cómo, pero quiero. Zaqueo no sabía cómo. Y Zaqueo de repente vio a unos metros adelante, tal vez unos 100, 200 metros, un árbol, un sicomorro. Y dijo, por ahí tiene que pasar Jesús, déjame, me voy. Y Zaqueo se fue corriendo al sicomorro y se sentó porque él estaba esperando. Él estaba esperando que Jesús pasara. Eso que muestra la actitud en su corazón de obedecer a Dios. Él había determinado por convicción obedecer a Dios y no por una emoción como el joven rico que llegó, Señor, todo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. No quiero. Y se fue por emoción. Dice que se entristeció. En cambio, Zaqueo estaba ahí brincando, ¿cómo le hago para verlo? Ya sé, me voy para allá. Y lo procuró verlo. Y déjame decirte, cuando en tu corazón hay una genuina obediencia de obedecer a Dios, cuando en tu corazón estás convencido de obedecer a Dios, fíjate lo que pasa, porque te estoy hablando proféticamente ahora. Cada vez que en tu corazón gracias Señor. El Señor dice que cada vez que tú determinas en convicción obedecer a Dios, la palabra va a venir a tu vida.
y la bendición va a llegar a tu vida. Cuando tú leas la Biblia, cuando Dios te empieza a hablar a tu vida y Dios te dice, da esto y bendice a otra persona o perdona, Dios te está diciendo, lo estás haciendo en una convicción genuina de agradarme a mí para el ser obediente. Y al agradarme a mí por obediencia, yo te voy a bendecir. Eso fue lo que la traducción en lenguas. Gracias, Padre. Versículo 5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Primera cosa, ¿qué pasó? Jesús voltea y lo ve. Siempre que hay una disposición en tu corazón por convicción de obedecer a Dios y no por una emoción, Dios siempre te va a hablar. Siempre te va a hablar. Cuando en tu corazón estés convencido de obedecer a Dios, sea lo que Él sea que te diga. Y cuando tú estés convencido de obedecerlo, Él voltea y te llama por tu nombre. ¿Te das cuenta por qué sabemos el nombre de Zaqueo y no sabemos el nombre del joven rico? Porque el joven rico no tenía una convicción en su corazón de obedecer a Dios, sino que tenía una emoción. Zaqueo no tenía una emoción, Zaqueo tenía una convicción. Y cuando tú estás convencido en tu corazón, Dios te habla por tu nombre, porque tú le dices, Señor, voy a ir a tu viña. Y Dios sabe que estás convencido de ir a su viña. No eres como el que dijo, Señor, yo voy, y no fue. Si no eres como aquel que dijo, Señor, no quiero ir, la carne no quiere leer la Biblia, la carne no quiere orar, la carne no quiere hacer esto. Pero he decidido obedecerte. Te pido me perdones por esa actitud, pero ahora te obedezco. Y voy a ser como Zaqueo. ¿Te das cuenta que Zaqueo no se quedó en el camino, sino que fue y preparó lugar, fue y se adelantó? Porque una persona que cuando está convencida de obedecer a Dios, se adelanta. De obedecer a Dios, se adelanta. Una persona que está convencida de obedecer a Dios, se adelanta. Una persona que está convencida en su corazón de obedecer a Dios, se adelanta, se adelanta. Déjame decirte por qué se adelanta. Una persona que está convencida, una persona que está convencida de obedecer a Dios, se adelanta, se adelanta. Dios busca personas que estén convencidas a obedecerle, que se adelanten en su corazón. Fíjate lo que dijo. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándose arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Cuando tú estás convencido en tu corazón, Dios te llama por tu nombre y te dice, Adrián, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es decir, Adrián, he visto tu convicción de obedecerme. Quiero platicar contigo. Ven, vamos a sentarnos. Y te sientas a escuchar a Jesús. Y escuchas las revelaciones más importantes. Y escuchas los mandamientos de Jesús. Y Jesús te habla y te dice, haz esto, lo otro. Y tú lo empiezas a obedecer. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa. ¿Te das cuenta que Zaqueo descendió a prisa? Obedeció. Y le recibió gozoso. ¿Te das cuenta que le recibió gozoso y no triste como el joven rico? Y Zaqueo era rico. Y aquí Zaqueo se le adelanta a Jesús. Antes de que Dios se lo pidiera, de que Jesús se lo pidiera, Zaqueo se adelanta. Y fíjate lo que dice. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque Zaqueo era un recaudador de impuestos. Era una persona que era mal vista. Era una persona que tal vez defraudaba a muchas personas. ¿Por qué defraudaba? Porque las podía estafar. Porque podía ser una persona que cobraba los impuestos y podía haber dicho, tú debes 20 pesos de impuestos, por así decir algo, ¿no? Tú debes 20 pesos. No, yo nomás debo 10. No, ¿debes 20 o vas a la cárcel? No, pues está bien, pagaban los 20. ¿Sí me explico? Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que Zaqueo tenía 10 millones de pesos en su cuenta bancaria. Él dijo, la mitad se lo doy a los pobres. Es decir, 5 millones se los doy a los pobres. Los otros 5, dijo, los voy a guardar porque si a alguien he hecho daño, se lo voy a pagar 4 veces. Es decir, si a alguien lo defraudé con 10,000 pesos, le voy a pagar 40,000 pesos. ¿Estás comprendiendo? Jesús le dijo al joven rico, una cosa te falta. El joven rico llegó, mira, ya he hecho todo esto, yo quiero ir a la viña. Cuando Jesús le dijo, una cosa te hace falta, entrégame, da tu dinero, vende todo lo que tienes y a los pobres. Digo, no, eso no. Y se puso triste. Y no fue a la viña. Zaqueo, tan pronto oyó hablar de Jesús, preparó el camino, se subió y cuando Jesús llegó y le habló, Zaqueo, antes de que Dios le dijera, entrégame tu dinero, Zaqueo le dijo, Señor,
La mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y la otra mitad es para resarcir el daño que he hecho, porque he hecho daño a personas. ¿Te estás dando cuenta que si tenía una herencia o una fortuna de 10 millones de pesos, 5 millones para los pobres y los otros 5 es para pagar las deudas? No, perdón, no las deudas, el defraudarle a las personas. ¿Te estás dando cuenta que Zaqueo tenía la actitud en su corazón de obedecer a Dios completamente? ¿Te estás dando cuenta que Zaqueo dijo, yo quiero ir a la viña y voy, lo que tú me pidas, antes de que me lo pidas, ya es tuyo? Esa debería ser nuestra adoración a Dios. Señor, te doy mi obediencia total. Antes de que tú me hablas, aquí está mi adoración, que es mi obediencia a ti. No hay mejor adoración a Dios que la obediencia completa y total de tu vida íntegra a Dios. Si tú no tienes una obediencia total a Dios, déjame decirte que tú no vives como Jesús vivió aquí en la tierra. Y de acuerdo a lo que hablamos en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, dice que si decimos que estamos en Él y no guardamos sus mandamientos y no andamos como Él anduvo, somos unos mentirosos. Pero dice la palabra que si guardamos sus mandamientos y decimos que estamos en Cristo, entonces debemos de vivir como Él vivió aquí en la tierra, en una obediencia total al Padre. Jesús dijo, Señor, no quiero morir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, mi carne no quiere ir a morir, pero yo he decidido no vivir por mis sentimientos ni por mis emociones, sino he decidido vivir por la obediencia a ti, Padre. ¿Has decidido vivir en obediencia total al Padre tú? ¿Has decidido hacer como Zaqueo? Que antes de que Dios te pida algo, tú ya se lo estás dando y le estás diciendo, Señor, lo que me pidas. Porque mi mayor adoración es mi obediencia a ti, Señor. Lo que me pidas es tuyo. O vas a ser como el joven rico, que, Señor, lo que me pidas es tuyo. Ah, pero eso no. Vas a ser que le dice, Señor, yo voy a tu viña, pero no voy. ¿No vas? O vas a ser como el que dijo, Señor, no quiero ir a tu viña, pero voy a ir, aunque no quiera. Señor, no quiero morir, pero que se haga tu voluntad, no la mía, dijo Jesús. Zaqueo le dijo, Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres y la otra mitad lo doy para si alguien lo he defraudado. Antes de que Dios te lo pida, dale a Dios tu obediencia total. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos das de poder hablar tu palabra, comprenderla, amarla y entenderla. Te pido me perdones por las veces que no he obedecido tu palabra, que no he obedecido, Señor, lo que has hablado en mi corazón. Perdóname por las veces que he dicho, sí voy a la viña, y al final no he ido. Perdóname por las veces que me has dicho que te entregue algo y no te lo he entregado. Hoy te pido me perdones, porque quiero que mi obediencia total a ti sea mi mayor adoración. Hoy yo decido obedecerte voluntariamente, total e integralmente en mi vida. Quiero ser como Zaqueo, preparar el camino, y antes que me lo pidas, Señor, he decidido entregártelo todo, en obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde estás, dile gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias por esta obediencia total a ti, Señor. Hoy quiero conocerte más. Mi corazón está dispuesto a obedecerte. He decidido seguirte por convicción y no por emoción. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. He decidido obedecerte. Guíame en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te prospere. Si Dios pone en tu corazón donar en este ministerio, en el cual tenemos 3 comedores infantiles, vamos a abrir próximamente 2 más. Vamos a tener 5 comedores infantiles. Tenemos 4 centros de rehabilitación a los que apoyamos. Tenemos 4 comunidades marginadas a las que apoyamos. Si Dios pone en tu corazón
dar una pequeña ofrenda o una grande ofrenda, lo que Dios ponga en tu corazón, mándame un mensaje y con mucho gusto te mando los datos. Si este video, esta enseñanza, esta predicación ha sido de gran bendición para tu vida, por favor, compártela. Toma un minuto ahorita para compartirla a otras personas. No me interesa que más personas me vean por verme. No, no me interesa eso. Me interesa que tu vida cambie para Cristo y que Jesús sea el centro de tu vida. Y me interesa verte a ti cambiado con el poder de Dios y obedeciendo al Padre como Jesús. En el nombre de Jesús. Nos vemos.